Y vamos a hablar ahora de la influenza para cerrar el programa. Doctor, Mucho gusto. Bienvenido, está con nosotros el doctor panameño y precisamente es importante que hablemos acerca de la influenza porque en esta época del año empiezan lo de la vacuna, que hay que vacunarnos para el 2017 y esto nos va a prevenir de la influenza, pero ¿qué es la influenza? Para que todos nosotros sepamos por qué nos tenemos que vacunar. Y esto es bien importante porque muchas veces hay la confusión entre influenza y catarro o resfriado común, y es la primera cosa que hay que aclarar, que no es lo mismo. La influenza o gripe, influenza es el término anglo y gripe es el término francés. Una época en la medicina en que el francés era el lenguaje que dominaba y luego es sustituido por el inglés a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces gripe o influenza es lo mismo, pero el resfriado común es una enfermedad mucho menos grave, mucho menos comprometedora, que se va a caracterizar principalmente por algo de congestión nasal, mocosera, pero que nunca va a dar fiebre, puede dar un poco de dolor de garganta. Ya en cambio la gripe o influenza es una enfermedad incapacitante que suele iniciar con una fiebre intensa, como casi todas las enfermedades virales que nos han estado afectando, las arbovirosis estas, dengue, chikungunya, zika, que comienza con una fiebre intensa, malestar general, y que posteriormente se añaden síntomas respiratorios, particularmente una tos característica y congestión nasal, y que con gran frecuencia la influenza puede evolucionar a complicaciones serias que pueden incluso comprometer la vida, tales como neumonía. Pero por ejemplo, en niños y en adultos mayores. Depende de la cepa del virus, porque es que hablando de influenza entonces es provocada por un virus, por 3 diferentes tipos de virus, aunque conocemos 2 que son los más importantes, el A y el B. El C no se conoce que produce enfermedades en seres humanos, pero la influenza A en particular es la causante de las así llamadas pandemias, que se producen cada 40 años aproximadamente, la última de las cuales la vivimos en 2009 con el aparecimiento de la H1N1 o gripe porcina, pero que hemos tenido anteriormente otras pandemias. Pero entonces este está clasificado como la A. La A es la más severa, sin embargo en las últimas décadas ha comenzado a circular también ciertos tipos de grupo B. Hoy en El Salvador está circulando un tipo B que ya lo hemos aislado en lo particular, al menos no aislado sino identificado a través de las pruebas que tenemos disponibles, que también puede causar una severa enfermedad. Entonces ahí viene el punto de la vacuna. La vacuna la formulación ideal debe contener 4 virus, 2 virus A, 2 virus B, componentes de este virus para generar defensas contra esta enfermedad. El tema de la vacuna es bien importante porque la época en que se administra septiembre, octubre, definitivamente a determinar la protección. La vacuna tarda 14 días en proteger. Es decir, que haga efecto. Es cierto, es que yo llego ahora a mi oficina y me vacunan y yo ya estoy protegido. Por eso es que dicen, no, es que yo me vacuno y después me da gripe. Me da gripe en el segundo día, entonces no tiene nada que ver. Las vacunas que usamos en nuestro medio son hechas de partículas virales que no tienen por qué generar una enfermedad, pero eso sí, van a tardar 14 días en proteger. Entonces, ¿cuándo comienza a circular el virus en la región centroamericana y en El Salvador en particular? Comienza con las lluvias. Con las lluvias, hace su primer pico en mayo, junio, y después hace otro pico en septiembre. Entonces durante todos estos meses va a estar circulando el virus de la influenza. Entonces si nosotros tomamos la vacuna entre agosto y octubre o noviembre, es el momento apropiado, estamos protegidos para cuando el virus comience a circular. El siguiente año. De ahí lo crucial de la administración de la vacuna, y esto es bien importante para salud pública. Si yo comienzo a vacunar en enero, en febrero, en marzo, estoy muy tarde y el impacto de la vacunación no va a ser el esperado. Y para aquel que puede hacerlo vía privada, debe vacunarse entre agosto y noviembre a más tardar. Es que precisamente los pediatras en esa época es que empiezan a ofrecerte la vacuna y que nosotros sepamos realmente para qué es que nos va a proteger a nuestros hijos. A nuestros hijos, pero es importante saber que la vacunación hoy día está indicada para todo el mundo. A partir de los 9 años de edad, todo el mundo debe estar vacunado, incluyendo adultos jóvenes sanos, porque una de las cosas que tuvimos en la pandemia de H1N1,
esta variedad de influenza A afecta también a jóvenes sanos. Normalmente nosotros hemos observado que la influenza afecta particularmente en los extremos de la vida, sí, niños muy pequeños o adultos mayores, pero claro, hay ciertas cepas como la H1N1 que pueden también afectar a adultos sanos, aunque hay otras personas que están en grave riesgo, diabéticos, enfermos pulmonares, enfermos hepáticos, enfermos cardíacos, asmáticos, embarazadas. hay que tener un gran cuidado. Una señora embarazada puede fallecer incluso de una influenza, ¿sí? Porque el embarazo produce una inmunodepresión que es fisiológica para evitar el rechazo del bebé. ¿Y qué pasa si le da una embarazada? ¿Cómo es el manejo? Generalmente los antivirales que existen ya se probaron que pueden usarse en cualquier momento del embarazo, pero para evitar esta situación, justamente la señora embarazada debería recibir una vacuna con mayor seguridad después del tercer mes, del primer trimestre del embarazo. Entonces está comprobado que podría recibirlo antes en caso de una epidemia y no ha habido problema, pero idealmente después del tercer mes tiene que, como parte de las vacunas importantísimas en el embarazo, que influenza, DPT, hepatitis B, debe ser la vacuna contra la influenza, porque ciertas cepas pueden causar incluso la muerte vía neumonía en embarazadas. Doctor, la persona que le da influenza debería de utilizar una mascarilla, ¿y por cuánto tiempo? Se considera que alguien es contagioso de la enfermedad mientras tenga síntomas, o sea, mientras esté tosiendo y estornudando, porque una de las características de influenza, sí, es que produce una tos seca que puede durar hasta un mes. Y todo ese mes está expulsando virus. Entonces, con un tratamiento apropiado, aproximadamente después de 7 días la persona ya no es contagiosa. Okay. Y esto es porque tenemos antivirales que sirven para controlar el problema. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Un gusto. Gracias por haberme venido a enseñar más acerca de la influenza. Es importantísimo que nosotros, si podemos, vacunemos a nuestros hijos y por supuesto nosotros también de paso, para prevenir todas las secuelas o realmente que los riesgos que nos puede dar por sufrir de influenza. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta tarde.